parlamentario del Partido del Trabajo para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo en materia de empleo a mexicanos repatriados. En uso de la tribuna, el senador Carlos Manuel Merino Campos. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, como todos sabemos, existen millones de trabajadores mexicanos en el exterior, principalmente en los Estados Unidos y Canadá, que se consideran los modernos olvidados. Es con el fin de protegerlos a ellos que sometemos esta iniciativa. Agradecerles que son, con el esfuerzo de su trabajo, quienes sostienen principalmente la economía de este país por encima de la explotación del petróleo, como todos sabemos, y debemos agradecerles y protegerlos. Por eso que someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo para mejorar y fortalecer las condiciones laborales y de justicia laboral de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos que prestan su servicio fuera de la República Mexicana. La movilidad laboral en América del Norte tiene un referente importante en el programa de trabajadores temporales México-Canadá. Se trata de un modelo internacional de éxito en los mercados laborales y de una migración circular basada en acuerdos entre gobiernos y los países involucrados. Es el mejor mecanismo de cooperación que brinda seguridad a los trabajadores y a sus familias y da garantía a los empleadores de una mano de obra confiable. Desde el año de 1974, los gobiernos de México y Canadá ofrecen una alternativa de ocupación segura y redituable a los trabajadores agrícolas mexicanos y al mismo tiempo se satisface la necesidad de los granjeros canadienses de reclutar, seleccionar y promover un flujo legal y ordenado de trabajadores a Canadá. El Servicio Nacional del Empleo, con corte al mes de enero de 2018, señala en su resumen de los servicios de vinculación laboral que las solicitudes de visas para el programa de trabajadores agrícolas temporales con Canadá fue de un total de 25,813 y que los eventos de colocación fueron de 25,344 para la temporada del año 2017. Por otro lado, el informe del proyecto Jornaleros Seguros, los cuales son jornaleros mexicanos en Estados Unidos con visa, a quienes llamamos los modernos olvidados, señala que el elevado rendimiento laboral de los trabajadores reclutados a través del programa de visas H2A permite que las actividades agrarias intensivas en mano de obra, principalmente los sectores hortícola y frutícola, puedan seguir desarrollándose en los Estados Unidos y que estos sectores no hayan perdido competitividad en el mercado internacional. Ese programa ha venido funcionando desde el año 1943, otorgando visas H2A a campesinos mexicanos. De acuerdo a la agrupación Estudiantes en Acción con Campesinos, por sus siglas en inglés, en los Estados Unidos hay entre 2 y 3 millones de trabajadores agrícolas, siendo el 75% de origen mexicano. De estos, el 53% son indocumentados, el 25% son ciudadanos estadounidenses y el 21% residentes con permanencia autorizada. La verdad es que el número de visas H2A no está limitado y ha habido propuestas en el sentido de que esas visas sean válidas hasta por 5 años para 1.4 millones de trabajadores del campo. Es una realidad que los trabajadores agrícolas mexicanos, tanto en Estados Unidos como en Canadá, pero sobre todo en el primero, requieren mecanismos de protección de sus derechos laborales, asumidos como derechos humanos, que tengan como referencia el derecho internacional.
El convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de la Organización Nacional de las Naciones Unidas son ejemplos de lo que se debe de armonizar con la legislación nacional. En el mismo sentido, la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México ha dado paso a nuevos marcos institucionales como el laboral, donde la protección de derechos se ha convertido en una tarea obligada para todos los actores involucrados en una determinada relación. Por lo anteriormente expuesto, la Ley Federal del Trabajo no puede estar exenta de esta tendencia global de protección a los trabajadores migrantes y al mismo tiempo debemos tener presente que ha señalado la Alianza Global de Justicia a Trabajadores en su informe denominado El reclutamiento de migrantes en la región de México y Centroamérica para el trabajo temporal en los Estados Unidos y Canadá, en el sentido de que la estructura de los sistemas de visas de trabajo temporal ha permitido el abuso del trabajador migrante durante el reclutamiento en sus países de origen y que la vulnerabilidad de la explotación se ve agravada por la absoluta falta de transparencia permitida por el diseño de estos programas. La presente iniciativa pretende fortalecer el régimen de protección de los derechos laborales de los mexicanos en el exterior, garantizando en todo momento que en las embajadas y consulados mexicanos se disponga de funcionarios y/o abogados que acompañen la debida elaboración, presentación, procesamiento y seguimiento de las quejas de los trabajadores ante eventuales violaciones a sus derechos laborales. Asimismo, que todo el proceso que se lleve a cabo por infracciones laborales sea expedito y de máxima publicidad. A favor del trabajador, garantizando información pública sobre las mismas, tanto en el país de origen como en el destino de los trabajadores y plena claridad de su relación con el empleador que otorga el contrato de trabajo. Además, se establecen mecanismos de acceso a la justicia portátil en caso de violación a los derechos laborales, garantizar los gastos de transporte y alimentación del trabajador y su familia, y en su caso hasta la comunidad de origen, brindar atención médica obligatoria en caso de que así se requiera. En consecuencia, se plantea la presente iniciativa bajo el siguiente artículo único. Se reforman las fracciones primera, incisos A, B, C y D, y segunda, tercera y cuarta del artículo 28. Se reforma el párrafo primero y las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta del artículo 28A. Se reforman las fracciones primera, segunda, inciso A y tercera, párrafos primero y segundo del artículo 28B. Se reforma el párrafo primero del artículo 31. Se reforma el párrafo primero del artículo 32 y se reforma el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Solicito al ciudadano presidente de la mesa directiva que la presente iniciativa sea incluida íntegramente en el diario de los debates. Es cuanto. Muchas gracias, senador Merino Campos. Se atenderá puntualmente su solicitud. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera. Enseguida